financiera, ayudándonos a todos a ser más productivos. Cuídense mucho y a todo mi equipo, gracias por estar atentos a webinar y seguir trabajando en favor de las MIPYMES de Sinaloa. Por aquí me quedo para escuchar a Alberto Guerra y creo que Carlos les va a platicar un poquito de su semblanza para que lo conozcan mejor. Gracias, Alberto, por tu tiempo y por ser siempre un gran aliado de esta secretaría. Cuídense mucho. Para continuar, les comparto la semblanza de Alberto Guerra, el cual tiene maestría en Mercadotecnia y en Ciencia de la Administración con especialidad en impartición de cursos de capacitación. A lo largo de 7 años colaboró a nivel gerencial en empresas como Casa Ley SASB, siendo subgerente de control administrativo. En Su Carne SASB fue jefe de Mercadotecnia, gerente de ventas en Mexicali y gerente nacional del servicio a clientes. Durante 16 años de ejercicio profesional independiente desarrolló proyectos productivos en FONAES o INAES, así como proyectos de consultoría y capacitación a diferentes empresas de la localidad y nivel nacional en temas de comercialización y venta, destacando Construrama, Su Carne, Grupo Ceres, Ganadera Rubio, Incubadora de Empresas Empreser, entre otras. Ha colaborado en el desarrollo de modelos de comercialización y análisis de mercados en proyectos fondeados por CONACYT, como comercializador El Dorado, Grupo Garbica, Los Nachos de los Mochis, entre otros. Durante los últimos 7 años dentro del ITES ha tomado capacitaciones para fortalecer la habilidad de trabajo con familias empresarias, tanto en el programa de certificación de consultoras en empresas familiares, como en el Business Family Foundation de Canadá. Igualmente ha recibido capacitación y perfeccionamiento en diferentes técnicas didácticas y en el modelo educativo TED 21. También ha capacitado en técnicas básicas para la implementación del Distrito H en empresas procesadoras de alimentos. Sin más, lo dejo con el experto en el tema, Alberto Guerra, y nuestro amigo. Bueno, pues muy buenos días. Espero que se escuche bien. Me da mucho gusto. Agradezco, Moraima, Carlos, la invitación. Y la verdad que es un verdadero gusto estar nuevamente en este foro. La verdad que son temas que me gusta mucho platicar. Yo siempre lo he dicho, cada vez que me han invitado, el tema de micro y pequeñas empresas es un tema que me llama mucho la atención. Tengo más de 15 años dándole seguimiento a diferentes tendencias que hay en las empresas. Y este tema en particular, el tema de empresa familiar, es un tema que desafortunadamente no atendemos en tiempo. ¿Sí? Hemos tenido la oportunidad de colaborar con empresarios de la localidad, también a nivel nacional, y generalmente la familia empresaria se acerca a un especialista, igual que como cuando vamos al dentista, ¿no? Ya que tenemos la muela picada. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que la muela, pues me la tapan o me la quitan y estuvo, ¿no? Me ponen algo diferente. En el caso de la empresa familiar, el problema es que son relaciones humanas. Y para muchos es el trabajo de toda la vida lo que está ahí. Entonces, lo que voy a platicar con ustedes el día de hoy tiene un poquito que ver con esa dinámica, entender la dinámica que hay en esas condiciones en el que se vinculan 3 elementos claves que ahorita vamos a compartir. Y bueno, para iniciar voy a permitirme compartir pantalla con ustedes y empezaremos un poquito nuestra charla, ¿no? La invitación está abierta para que haya preguntas. Yo creo que las vamos a dejar al final, me imagino que es como está contemplado un poquito, y si no, pues las pueden ir poniendo en el chat y ahorita las vamos a ir revisando. Bueno, retos para la gestión, empresa, dinero y familia. ¿Qué pretendemos con esta plática el día de hoy? Sí, básicamente lo que pretendemos hacer son 2 objetivos particulares. Primero, que como empresarios identifiquemos qué conflictos se presentan, o dicho de otra manera, qué conflictos son altamente probables que se me vayan a presentar a mí como empresario. A lo mejor no los hemos tenido, qué bueno, pero es muy probable que en algún momento se vayan a presentar. Y la otra es, bueno, establecer algunas guías básicas para que estos problemas o estos conflictos se reduzcan. Hago la acotación, este tema en particular nos puede llevar tranquilamente 10, 12 horas platicar de él para irnos viendo a detalle todo esto, pero vamos a tratar de hacerlo digerible y en esta hora que estaremos platicando, pues tratar de dejarle las mejores ideas posibles. Para iniciar, quiero platicar, perdón.
Se me está metiendo una grabación aquí un segundo. Sí, déjenme, tengo aquí. Sí, algo, ahorita lo vamos a... Tengo aquí una grabación que no sé en qué momento se me metió. Y vamos a presentar sí, sigue metiendo esto. Un segundo. Vamos a presentarle de una manera diferente porque creo que hay aquí una grabación que tenía en esta presentación. Pero bueno. Déjenme. En lugar de ponerla como presentación, nos va a llevar, lo vamos a dejar como vista simplemente. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a iniciar por platicar un poquito lo que es la definición de una empresa. Esto lo he usado en algunas otras pláticas aquí mismo con Red Focin, pero es bien importante entender. ¿Sí? ¿Sí se está viendo la pantalla? Perdón. Sí, ok. Desde el punto de vista fiscal, una empresa es cualquiera persona física o persona moral que se dedica a realizar actos de comercio y de esta manera hace su forma de sustento diario, ¿no? ¿Por qué es importante iniciar por esto? Porque muchas veces pensamos que la empresa tiene que ser una sociedad anónima y no. Si yo soy dueño de un abarrote o soy dueño de un taller mecánico, soy un empresario. Para efectos de Hacienda soy una empresa. Y entonces yo me tengo que sujetar a esas normas. ¿Sí? En la parte de la empresa, como definición es importante, lo que digo yo siempre en el tema de empresas familiares, primero me tengo que creer que soy empresario para poder realmente tomar las herramientas que existen para manejar el negocio desde la perspectiva de empresa. Si todas las herramientas que hay en el mercado son herramientas que no son útiles para empresas grandes y para empresas pequeñas. Otro concepto importante es la definición de empresa familiar. Y hay distintos temas, formas de definir la empresa familiar. La empresa familiar la podemos definir desde la perspectiva de toda aquella actividad empresarial que está destinada a transferirse a la siguiente generación. ¿Sí? Es decir, es algo que yo voy a heredar. Y aquí es donde vienen elementos que después vamos a revisar la parte legal de estos elementos. ¿Sí? La vamos a heredar para que mis herederos la puedan continuar en su operación y en su control. ¿Sí? Otra definición también es que es una organización controlada y operada por los miembros de una familia. ¿Sí? Desde esta perspectiva, nosotros tenemos que tener la claridad de que aquí hay elementos legales o elementos que tienen que ver con cómo fui dado de alta. Sí, muchos de nosotros nos damos de alta como persona física con actividad empresarial. Legalmente eso tiene ciertas connotaciones en cuanto a qué puedo heredar y qué no. ¿Sí? Sin embargo, cuando soy una persona moral, una sociedad anónima, ahí en ese instante yo ya estoy dividiendo el valor de la empresa entre aquellos que se nombraron socios de la organización. Y aquí hay muchas prácticas que de repente, ahorita platicaremos, hay muchas prácticas que de repente no las consideramos y eso pone en riesgo una de las tantas variables que tenemos en la familia, en la empresa familiar. Sí, entonces quise iniciar con estas pequeñas definiciones, sí, para efecto de poder citar la importancia que tiene el tema de empresas familiares en la dinámica de vida de nosotros.
A ver si aquí ya se quitó. Que ya no se va a escuchar nada, más que mi voz, espero yo. Sí, voy a compartir la otra pantalla que creo que se va a ver mejor. Un segundo. Sí, está mejor. Muy bien. Este es un dato importante. Esta es la población económica en Sinaloa, económicamente activa en Sinaloa. Sí, este es cómo cerramos el año 2020. Simplemente me voy al dato de la población económicamente activa, que era 1.320.000 personas, de las cuales tenían ocupación el 97%, 1.289.000. De aquí hay un dato importante. Hay trabajadores por cuenta propia, es decir, personas que trabajan por su cuenta. ¿Sí? Pueden ser carpinteros, pueden ser herreros, mecánicos, contadores. Trabajan por su cuenta, pero no han contratado formalmente personal. Y están los empleadores. Los empleadores son aquellas personas que tienen dado de alta personal trabajando con ellos. En la suma de los dos nos dan 25%, es decir, los trabajadores, las personas que generan empresa al final, ya sea individual o asociada, o por medio de una sociedad, representan el 25% de la población económicamente activa del estado, una cuarta parte. Es un dato muy interesante. Sinaloa se ha caracterizado por ser un estado emprendedor. Entonces, sin embargo, hay un 75% de la población, 71% de la población que son personas que trabajan por un sueldo. Ahorita, enfocándonos en el trabajo de los empleadores y de los trabajadores por su cuenta, es hacia donde vamos a desarrollar esta plática. ¿Por qué es importante hablar de empresa familiar para este grupo de personas en particular o para aquellos que quieren ser empresarios? Particularmente porque se presentan las siguientes situaciones. Diferentes estudios muestran que a nivel internacional el 90% de las empresas son familiares, aún aquellas que son públicas. Públicas me refiero a aquellas empresas que cotizan en bolsa. Hablamos de Sam's, de Walmart. Todos ellos, el control de la empresa lo tiene la familia Walton, pero son empresas públicas. Por eso se caracteriza como una empresa familiar. Otro dato importante es 70% de las empresas familiares no pasan a la segunda generación, es decir, no son heredadas a los hijos o a alguna generación posterior. Remarqué en negro un dato que es muy importante. La mayoría de los fracasos que hay en las empresas familiares están más asociados a problemas de familia, de relaciones familiares, que a problemas del negocio. Entonces, por eso es muy importante entender la naturaleza de las relaciones en la empresa familiar. Bueno, y otro dato que también es relevante entenderlo y que hay que buscar ayuda cuando sea el caso necesario es, aunque se han incrementado todavía a nivel nacional, hay pocos apoyos específicos para empresa familiar. Y yo aquí hago una acotación. Yo me empecé a dedicar a la consultoría en el 2002, 2003. Y de repente me cayó el 20 que yo proponía cosas a los empresarios sin considerar el tema de la empresa familiar. Yo proponía soluciones desde el punto de vista empresa, pero no consideraba los otros elementos, que es la familia y la riqueza o la propiedad, que ahorita platico de ellos. Y la mayoría de empresas nacen porque quieren darle un mejor nivel de vida a la familia. Entonces hay prácticas en la empresa familiar, como el manejo del dinero, que no necesariamente siguen las reglas de las empresas institucionalizadas. Entonces ahí generábamos conflictos en el manejo del dinero con la familia. Entonces vamos a platicar un poquito ahorita de estos elementos. ¿Sí? Entonces, por esto es importante platicar de empresas familiares, ¿no? Aquí, todas estas definiciones que he venido dando tienen que ver con la definición legal, voy a llamarlo empresa familiar. ¿Sí? Donde hay acciones, donde hay compromisos y demás. Sin embargo, yo quiero ampliar el contexto a aquellas actividades en las cuales el dueño de la empresa es uno, pero al tener familia, va a haber un involucramiento directo o indirecto de la familia. Es importante que la familia también conozca qué implicaciones tiene la empresa familiar. ¿Sí? Porque al final de cuentas, es un ente con el que vamos a estar conviviendo y en ocasiones compitiendo.
¿Compitiendo por qué? Bueno, porque queremos salir de vacaciones, pero el negocio requiere que compremos una máquina nueva. ¿A dónde mando el dinero? O porque hubo una persona que se enfermó de la familia y tengo necesidades de pagarle a los proveedores. ¿A dónde mando el dinero? ¿Sí? Entonces tenemos que entender algunas variables, ¿no? Entonces, esto es importante y lo vamos a entender, yo creo, un poquito más desde esta perspectiva. Yo creo que a los que somos padres de familia, de repente nos preguntan entre broma y broma, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿Sí? Y obviamente se pone uno a pensar que si el más grande, el del medio, el chiquito, o sea, y a todos los queremos igual, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de una empresa familiar, tenemos que entender que hay tres hijos o tres entes que forman parte del ambiente de la empresa familiar. El primero es la empresa, obviamente. La empresa es la que nos genera los ingresos, es la fuente de trabajo y muy probablemente le demos trabajo a otras personas en la comunidad. Pero aparte de la empresa se desprende, pues obviamente la familia. ¿Sí? Y la familia tiene características particulares que veré ahorita en un momentito más. Y aparte de la familia hay otro factor. La familia es el ente amoroso, vamos a decirlo. Pero por otro lado está otro circulito que se llama propiedad o riqueza. No me refiero únicamente a dinero. Me refiero a valores culturales, a inversiones que se han realizado, obviamente al patrimonio que se va formando en la familia. Entonces, sin embargo, estos tres elementos compiten por el dinero que se genera, compiten por la atención del empresario, ¿sí? Compiten por cómo los vamos a administrar. Entonces, el rol del empresario es lograr un equilibrio entre los tres. Cuando un empresario dedica más tiempo a la empresa que a la familia, va a haber problemas en la familia. Si la familia no entiende esa parte, o al revés, si todo el ingreso o todo el excedente que pueda generar un empresario lo dedica a la riqueza, a la generación de más propiedades y demás, y la familia no lo entiende, va a haber problemas en la familia. Por eso es bien importante, seamos persona física con actividad empresarial, con un negocio, o seamos persona moral, es bien importante que la familia se involucre y entienda la naturaleza de las relaciones que hay en estos tres subsistemas que les voy a llamar. Aquí vamos a hablar de tres roles, de diferentes roles que jugamos en cada uno de los subsistemas. En la familia, el empresario es padre o madre. También es hijo, ¿sí? Y puede ser hermano o sobrino. Y mis hijos, pues obviamente forman parte de ese rol. Si mis hijos trabajan en la empresa, juegan algún rol de esta naturaleza. ¿Qué caracteriza las relaciones en una familia? Pues obviamente el amor, la unión, la armonía, la comprensión, buscar la estabilidad emocional, hacer que convivamos y nos sintamos felices, ¿sí? En ese entorno de protección familiar. Entonces, el enfoque primario en este subsistema es lograr unidad y armonía, compartiendo los valores, la educación, la cultura. Cuando hablamos de empresa, ¿qué roles jugamos en la empresa? Ahí ya no hay padres e hijos. Ahí hay el empresario o dueño, gerente, ejecutivo o empleado. Aquí les platico rápido una experiencia. Una vez tuve la oportunidad de atender un negocio de una alumna egresada aquí del tecnológico y estaba haciendo un proyecto de asesoría con ellos. Me platicó la historia cuando ella llegó a la empresa de la familia. Dice. Recién graduada, dice que nunca se le va a olvidar ese primer día porque al llegar al negocio, su papá se para antes de entrar a la puerta, al negocio y le dice, a ver, hija, una vez que cruces la puerta, a partir del día de hoy, adentro de ese lugar, te conviertes en un colaborador más. Aquí adentro eres un colaborador y tienes responsabilidades. Aquí afuera eres mi hija y te voy a tratar como mi hija. Ahí adentro te voy a tratar como un colaborador. Y te voy a exigir como le exijo un colaborador. Y te puedo llamar la atención como le llamo la atención a un colaborador. Entendamos el rol que jugamos. Y dice esta chica que se quedó así, que entró el papá y ella se quedó como 2 minutos afuera diciendo, oye, ¿qué me espera adentro, no? Pero al final de cuentas el papá tenía muy claro,
Adentro son decisiones de negocio, afuera son decisiones de familia. Es otro asunto. ¿Qué caracteriza las relaciones en la empresa? Orden, disciplina, ejecución, lograr rentabilidad, hacer que las cosas ocurran, crecimiento. Entonces, el enfoque primario de la empresa, además de la sobrevivencia, obviamente, es generación de ingresos y utilidades para lograr la permanencia de la empresa. El tercer subsistema tiene que ver con la propiedad, ¿sí? Es decir, con aquellos elementos de los cuales yo soy dueño y puedo tener un rol de ser dueño absoluto de todo el negocio o un dueño que comparte el negocio, es decir, soy un accionista, pero también puedo ser heredero. Para cualquiera de los tres roles me tengo que preparar y tengo que entenderlo. ¿Qué caracteriza la relación o el enfoque del accionista o el que cuida la propiedad? Control, reducir los riesgos al mínimo posible, ¿sí? Garantizar inversiones o buscar nuevas inversiones que incrementen el valor de la propiedad y obviamente protegerla. Y aquí vienen muchas herramientas legales. Seguramente todos hemos de haber conocido algún caso, al menos incluso algunos que se hicieron públicos, de aquel empresario que fue persona física muchos años y fiscalmente le dijeron, oye, tu negocio ha crecido, necesitas protegerlo, conviértete en sociedad. Se convierte en una sociedad anónima, nombra accionistas a los hijos y a la esposa. Pero los hijos y la esposa jamás se metieron al negocio. Un infarto, el dueño muere y los accionistas se quedan con la propiedad, pero sin conocer el negocio. Entonces, hay ciertos compromisos que debemos de asumir cuando tenemos el rol de propietarios. Necesitamos entender el negocio. ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque primario de la persona que forma parte de la propiedad o el accionista? Asegurar el crecimiento del patrimonio total para garantizar la buena vida de la familia futura. Desafortunadamente ahorita no estamos en un entorno donde pudiéramos tener una mayor participación, pero yo aquí les lancé una pregunta y piénsalo ustedes. ¿Jugamos esos roles de manera clara en nuestra empresa? ¿Trato a mi hijo en el negocio como mi hijo o lo trato como un colaborador? ¿Mi hijo me trata como dueño o me trata como padre? ¿Soy accionista? ¿Conozco lo que tengo que hacer como accionista? ¿Entiendo la naturaleza de mi negocio? ¿Mis inversiones se dedican a proteger la propiedad? La forma en que constituí mi empresa, persona física con entidad empresarial, sociedad anónima, sociedad responsable limitada, cualquier otra figura jurídica que exista, ¿me está permitiendo proteger la propiedad que tenemos? Estas preguntas son importantes porque simplemente desde el régimen matrimonial, desde ahí ya podemos empezar a poner ciertas variables en riesgo. Vamos a platicar algunas cositas más en un momento, ¿no? Pero creo que son elementos importantes que tenemos que ir cuidando. Estos tres subsistemas coinciden y conviven, ¿sí? Y eso obviamente nos genera diferentes intersecciones, vamos a llamarlo. La intersección donde está la familia, que es el puro número 4, donde está todo lo relacionado con la actividad de la empresa, donde tengo el número 6, o todo lo que está relacionado con la propiedad. Pero yo soy una persona, imagínense, ¿dónde ubicas a la esposa que no trabaja en la empresa, ni es accionista? En este círculo, su rol está en el número 4. Es únicamente familia. No significa que no conozca el negocio, pero no forma parte de las decisiones del negocio. Necesita entender un poquito la naturaleza para entender ciertas decisiones de la pareja y de la familia. Oye, pero ¿qué pasa con el hermano que es socio y trabaja en la empresa? Si es socio y trabaja en la empresa, es socio significa que tiene propiedad. Es hermano, es familia y es parte de la empresa. Pues entonces él está en el número 1. Tiene los tres roles simultáneamente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que muchas decisiones las va a estar tomando en función de los intereses que él tenga.
y la relación se va a mantener en base a estos elementos. Finalmente, el hijo que trabaja en la empresa, pues es familia y esa empresa está en el número 2. Esto, para los latinos, voy a hablar muy particularmente para los mexicanos, es complicado entenderlo por la tendencia que tenemos a proteger a la familia. En alguna ocasión un empresario exitoso me comentaba que a él le había estado viendo también en el negocio que uno de sus hermanos por alguna razón había perdido el trabajo y la familia, la mamá, estuvo insistiéndole, oye, dale trabajo a tu hermano, ayúdalo. Insistía en esa parte hasta que este empresario dijo, ok, le voy a dar la oportunidad de que administre una sucursal. Lo va a hacer gerente de la sucursal, por ser el hermano. Es decir, el círculo familia le ganó a todos los demás elementos. Lo puso como gerente de la sucursal con la intención de convertirlo en dueño de la sucursal posteriormente. Y me dice, a la vuelta de 8 meses, mi hermano traía camioneta del año. El negocio ya no estaba generando los ingresos que generaba, pero mi hermano estaba viviendo mejor. Obviamente, tuve que cambiar, me metí al negocio, lo recuperé, pero mi hermano se enojó conmigo y la relación ya no fue la misma. Entonces, entender estos roles es importante. ¿Y por qué lo platico? Porque al final de cuentas en todo esto existe incorporación de recursos. ¿Sí? Vamos a hablar ahorita de los riesgos que tienen estos, la interacción entre estos subsistemas. ¿Sí? Hay 5 riesgos identificados en estas relaciones. ¿Sí? El primero es el riesgo de la armonía familiar. El segundo es el riesgo de la administración del negocio, es decir, mantener el negocio rentable. El tercero es cómo voy a gestionar la propiedad o la riqueza. Y el cuarto y quinto, que están en el centro, tienen que ver con la sucesión, es decir, quién va a dirigir posteriormente, la familia, la empresa y la propiedad, y quién se va a encargar de administrar el valor, es decir, quién se va a encargar de hacer que el patrimonio siga creciendo. Estamos ahorita entrando a la parte donde se presentan los riesgos, ¿sí? Bueno, estos riesgos nacen porque se presentan dilemas, ¿sí? Un dilema no es otra cosa más que la necesidad que tiene una persona de tomar una decisión entre 2 elementos que le son importantes, pero tiene que decantarse por uno de los 2. Sí, era lo que les ponía de entrada, ¿no? ¿A dónde destino los dineros? ¿A las vacaciones familiares o los destino a la parte de inversiones en la empresa? Comprar un terreno para el crecimiento, comprar un nuevo equipo, etc. Entonces, esos son los dilemas que surgen, que es importante tenerlos claros. En el caso del primer riesgo, la armonía familiar, ¿qué puede poner en riesgo la armonía de la familia? Digo, la familia, como veíamos, nos enfocamos mucho a tener la educación, los valores familiares que nos permiten considerarnos una familia, que nos permite que los hijos crezcan con cierta filosofía de vida, entendamos nuestro entorno y que vivamos en función de ello. Aquí hay cosas tan simples como ¿vamos a vivir como una familia rica o vamos a vivir como una familia austera? Aunque tengamos dinero o no tengamos dinero. Soy empresario, me está yendo más o menos bien y empezamos. Cambio de carro, nueva casa, vacaciones exóticas, ¿sí? Inversiones suntuosas. Entonces, eso lo vas permeando en los hijos, en la familia, lo vas definiendo. Entonces, aquí es importante tener claro, si lo que queremos es que haya armonía familiar, necesitamos tener valores compartidos bien claros que nos permitan entender la forma en que queremos ser vistos como familia. ¿Sí? Y bueno, ¿qué cosas ponen en riesgo esa armonía familiar si no estamos preparados? Una enfermedad.
la muerte de una figura clave en la familia. Y les platico un caso, los primeros casos que me tocó conocer, una persona, una familia que tenía aquí en el estado de Sinaloa, 6 sucursales de un negocio, pero nunca habían dado de alta al papá en el seguro social, ni tenía seguro. Imagínense, le llega una enfermedad de esas malignas, que se lo va acabando poco a poco, y estaba saliendo dinero del el negocio seguía. Para no hacer la historia larga, 2 sucursales vendidas y la muerte del papá. Obviamente, presión familiar, el dinero no alcanzaba, se le quedó debiendo a proveedores, ¿sí? Hubo un problema muy fuerte al tiempo, recuperan el negocio, pero de entrada la armonía familiar se dañó por una situación de no prever que nos puede pasar. ¿Sí? Ahorita ya muchos, aún siendo empresarios, pueden tener sus seguros de gastos médicos propios, pero algunos también se dan de alta manera voluntaria para recibir servicios en el Seguro Social. ¿Sí? Entonces, si no estamos alineados en valores, si no estamos educando con claridad a nuestros hijos, aquí hay decisiones tan simples como decir, ¿qué tipo de vehículo puede traer mi familia? ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer como familia? Pleitos entre hermanos porque quiere uno tener mejor nivel de vida que otro, etcétera. Y aquí nos podemos meter a la vida de casado de los hijos y demás, ¿sí? Escándalos familiares. Y alguno de los hermanos o de los hijos que se metió en actividades dudosas o que convive con personas no adecuadas, etcétera, ¿no? Y aquí viene un factor muy interesante. Digo, hay mucho que platicar porque hay muchas relaciones, pero tengo que entender como padre de empresa familiar que es muy probable que yo tenga entre la edad de los 41 y 45, bueno, aquí abajo omití poner la edad de los padres y en la columna de los 17 es la edad de los hijos. Normalmente se dan este tipo de relaciones, ¿no? Entre la etapa juvenil de los hijos y los padres ya en una etapa más o menos madura, 41, 50 años, generalmente hay relaciones problemáticas porque los hijos ven las cosas muy diferentes a como la ven los padres. Entonces, tengo que estar preparado para ese tipo de situaciones. De los 25 en adelante, puede haber relaciones más armoniosas porque ya los hijos pueden estar empezando a pensar en familia, se incorporan al negocio, lo empiezan a entender mejor, se dan cuenta de una serie de situaciones que se viven y bueno, entienden más al papá. Obviamente, luego se da el suceso al revés. Los hijos, ya adultos, con hijos, probablemente dirigiendo, trabajando en el negocio, si el papá no ha cedido el negocio a los hijos y las decisiones las quiere seguir tomando él, es muy probable, no es regla, pero es probable que pueda haber formas diferentes de ver las cosas, no necesariamente modernas, y eso genera relaciones relativamente problemáticas. ¿Sí? Hablamos ahorita de la tecnología simplemente. A mucha gente adulta le está costando trabajo incorporarse a la transformación digital que requieren las empresas el día de hoy. Comercio electrónico, sistemas de información, manejar la información en la nube, pagos digitales. Entonces, todavía hay empresarios que les cuesta un poquito trabajo, saben que lo tienen que hacer, pero no entienden cómo y a veces los hijos y ellos generan ciertas discusiones. Este es uno de los riesgos de las relaciones en la familia. Imagínense todo lo que puede ocurrir en relación padre-hijas, madre-hijo, madre-hijas, hermanos, etcétera, ¿no? Es un ejemplo nada más. Otro riesgo es la administración del negocio. ¿Cómo vamos a dirigir el negocio? ¿Hacia dónde vamos a invertir? ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias que queremos desarrollar de crecimiento de la empresa? ¿Cómo vamos a contratar personal? O sea, si no dejamos claridad en estos eventos, en estos elementos, vamos a tener también probabilidades de que el negocio sufra. ¿Y va a sufrir por qué razones? Por razones muy similares a las de la familia. ¿Sí? Cambio en las orientaciones estratégicas de los negocios. Oye, mi negocio actualmente, hasta el año 2019, dependía que la gente viniera al negocio. Oye, en el 2020 ya no pueden venir. Necesitamos cambiar el modelo. En el 2021 me están acomodando las cosas, pero ¿quién es el que debe liderar ese cambio? ¿Cómo vamos a modificar la estrategia del negocio? Nuevamente, enfermedad, muerte de alguna persona clave de la empresa, cambio, lo que estamos viendo ahorita en el entorno competitivo, posibilidad de que me compre otro competidor.
Entonces, son diferentes riesgos. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? Yo lo tengo que decidir como empresario. ¿Estoy preparando a alguien o simplemente estoy yo al frente y tomo todas las decisiones? Otro riesgo tiene que ver con la propiedad, lo que veníamos platicando ahorita. Oye, ¿cómo vamos a manejar esas acciones que decidimos para constituir la sociedad anónima? Mientras sean de la familia no es tanto problema, queda mamá, padre, hijos. Pero ¿qué pasa cuando el papá incorpora un hermano? Y les platico cosas que ocurren muy frecuentemente en la agricultura por distintas situaciones, ¿no? Oye, para recibir, o hasta el 2019, para recibir ciertos apoyos, se te daban sí, solo sí, tener ciertos números de hectáreas. Oye, yo tengo 100 hectáreas, pero no me pueden dar apoyo porque tengo 100, tengo que tener 5. Entonces 5 hectáreas las canalizo para que estén a nombre de una persona muy amiga de la familia que todo el tiempo ha estado con nosotros. Crecimos juntos. O las pongo a nombre de mi hermano, o las pongo a nombre de mi hijo. Y resulta que tu hijo se casa por bienes mancomunados. Ya hay interés de la esposa, ya la esposa entiende esas variables. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que la propiedad se siga manteniendo dentro de nosotros? Yo soy persona física con actividad empresarial, tengo a mis hijos trabajando en mi negocio, y resulta que cuando yo, el dueño del negocio, Alberto Guerra, el dueño del negocio, no soy sociedad anónima, sufro un accidente y ya no puedo trabajar. ¿Qué pasa con esa empresa? Que yo soy la empresa, el nombre está mío, está mi nombre, yo soy responsable legal de todos esos elementos. ¿Qué ocurre con esa empresa? Los hijos la pueden seguir operando, sí, entendieron el negocio, lo pudieron desarrollar, pero toda la estructura legal está a nombre mío. Yo tengo que nombrar a un apoderado, tengo que buscar herramientas que me garanticen que el negocio va a seguir operando y que las propiedades se pueden manejar. Todas las propiedades que se generaron están a nombre del dueño del negocio. Tiene que desarrollar una serie de herramientas legales, testamento, herencias, venta, lo que sea, pero tiene que asegurar que eso quede dentro del marco familiar. Y nuevamente, ¿qué pone en riesgo todo esto? Pues lo que platicaba ahorita, ¿no? Un divorcio, ¿sí? Un divorcio, estamos casados por bienes mancomunados, por bienes conyugales. El 50% corresponde a la pareja inmediatamente. Sí, entonces empiezan a jugar distintas variables, aspectos legales que cambian ahorita se habla de que están queriendo grabar herencias, por ejemplo, y hay ideas por ahí que dicen lo que se va a heredar a partir de tal monto va a recibir un gravamen. Entonces empiezan a jugar, necesito entenderlo para ir protegiendo todo eso. Y yo creo que uno de los riesgos más grandes es quién se va a quedar al frente del negocio. ¿Sí? O al frente de la familia si yo llegara a faltar. Normalmente en las familias no hay tanto lío, porque dicen, no, bueno, si no está el papá, está la mamá. Pero hay momentos en que tengo que definir esas situaciones, ¿no? Y en el negocio, pues voy a nombrar voy a ir preparando a un sucesor, alguien que haga las funciones de director. Tengo que irlo entrenando. Casos que les he platicado. Falta, se enferma, ya no puede dirigir el negocio el dueño. ¿Quién entra al quite? Si los accionistas, familia que se constituyó, nunca se enteraron de cómo funcionaba el negocio. Porque era el negocio del papá. El papá tenía 40 años, no se visualizaba con algún riesgo. Entonces, teníamos que ir pensando en esas variables, ¿no? Y otra vez, aparece ahí siempre la parte de enfermedad. Desafortunadamente, ahorita eso es lo que está predominando. Tenemos que estar preparados. ¿Sí? Y bueno, otras variables nuevamente que tienen que ver con relaciones. Si se fijan, prácticamente todo esto tiene que ver con la parte de las relaciones en la empresa, relaciones familiares. Y el riesgo del manejo de la riqueza, pues lo que decíamos, hoy las inversiones, los terrenos, la planta productiva, las máquinas que compramos, el tractor que invertimos para el terreno, etcétera, ¿sí? Todo tiene que estar correctamente asignado. Tiene que estar de una manera
legal protegidos y con una claridad de la familia para asegurarnos que no va a haber sorpresas. ¿Sí? Entonces, los riesgos de que nos enfermemos o tengamos un accidente están presentes todo el tiempo. Primera pregunta, ¿estoy preparado para eso? ¿Estoy preparado para afrontar una situación de esa manera? Y no yo, a lo mejor yo puedo estar mentalmente preparado. Mi familia, que es la que va a tener que entrar al quite de todo esto, está preparada, saben qué camino vamos a seguir. ¿Sí? Hay diferencias entre los hermanos. Me tocó atender en algún momento situaciones donde los hermanos tenían diferencias con los padres. Y es complicado porque están en el mismo negocio. ¿Sí? Y empieza a haber decisiones que no necesariamente son benéficas para la familia. Bueno, hasta aquí hablamos de los riesgos. Voy a comentar un poquito acerca de qué podemos hacer para prevenir estos conflictos. Hay muchas ideas, ¿sí? Pero yo creo que aquí lo primero que nada tiene que ver con educación. Y yo sí invito a todos los empresarios que son micro, pequeños y son personas físicas con actividad empresarial, que socialicen con la familia los riesgos que hay y entiendan, sobre todo si son el único sustento de la casa, que hay que preparar a la familia para que puedan entrar en un momento dado a hacer labor de apoyo. ¿Sí? Primero que nada esto yo creo que es clave en cualquier empresa y obviamente aplica para una empresa familiar, es crear una visión compartida. ¿Por qué nació la empresa? ¿Cuál fue la finalidad de crear esta empresa? Mejorar las condiciones de vida, ya no depender de un sueldo, lograr la libertad financiera, la razón que haya sido. Ténganlo claro, comuníquenlo, compártanlo, porque sus decisiones van a ir enfocadas a eso. Y tienen que tener claro, la empresa es la que genera los dineros de la familia. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que a la empresa le vaya bien. Y algo que siempre platico cuando hablamos de cultura financiera es, pónganse sueldo. No trabajan gratis. Muchos empresarios no tienen sueldo en el negocio, pero cuando le va bien, agarran bien, y cuando no le va bien, no agarran. Sí, pero cuando le va bien al negocio, le agarran de más y no dejan que el negocio crezca. Entonces, tienen que buscar un equilibrio que les permita definir cómo van a vivir. Y un sueldo es una forma de hacerlo. Y si trabajan tres de la familia en el negocio, pónganle sueldo a los tres. El negocio tiene que dar para esos sueldos y para más y para poder crecer. También tiene que clarificar las reglas del juego en la empresa familiar. ¿Quiénes van a participar en la empresa y quiénes no? Hay quienes deciden, oye, para que puedas entrar a la empresa tienes que haber terminado una carrera técnica o una carrera profesional. O tienes que hacer algo que le asume a la empresa. Oye, tengo un negocio de manufactura de muebles, soy carpintero o hago muebles de herrería, ¿sí? Y estudié fotografía. ¿Puedo entrar al negocio familiar? Bueno, a lo mejor puede estar la parte de marketing y hace fotografía publicitaria para el negocio, ¿sí? Estudié psicología, bueno, si el negocio daba para tener un psicólogo y contratar personas a través de capital humano, ok. Pero si estudié una carrera que no está relacionada, bueno, a lo mejor te incorporo y te formo para el negocio. El tercer punto, vimos que hay roles que jugamos en cada subsistema. Hay que tener claro cuándo estoy en la familia y cuándo estoy en la empresa. Esto, como lo comenté hace rato, nos cuesta trabajo, mucho trabajo, porque tendemos a ser muy familistas. Tendemos a proteger a la familia. Y hay momentos en el negocio que tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser incluso despedir a un pariente. Porque no me está aportando, porque me está quitando valor. Entonces tengo que tener claro en qué rol estoy jugando. ¿Soy papá o soy dueño? ¿Soy papá o soy director? ¿Soy hijo o soy colaborador? ¿Sí? Y en esa medida entender la naturaleza y a comportarnos tal cual. Creo que un factor muy importante es enamorar a los hijos de la empresa y obviamente de la familia. La familia es el ente que nos mantiene unidos. La empresa es el ente que nos genera ingresos. ¿Sí? Si nosotros tenemos a esta familia bien vinculada, vamos a tener definitivamente
vamos a tener definitivamente una familia fuerte. Y aquí el consejo que me dieron en uno de los programas de capacitación. Es más importante salvar la familia que salvar el negocio. Si en un momento dado el riesgo es tal, no pongan en riesgo la familia. Si aprendiste a desarrollar un negocio, lo vas a poder volver a hacer. La familia es más complicada volverla a reconstruir. Generar una cultura dentro de la empresa familiar, una cultura de empresa, ¿sí? Entender que somos empresarios y que como tal tenemos que vivir y comportarnos. Obviamente, profesionalizar a la empresa, ya que tiene que ver con diseño, sistemas de trabajo, procedimientos, aspectos legales, ¿sí? Toda la parte que tenga que ver con asegurarnos que la empresa opere correctamente. Y finalmente, toda la ayuda legal, toda la ayuda de asesoría que yo pueda tener para prevenir los riesgos que decíamos ahorita. Oye, ¿cómo puedo prevenir una enfermedad? Bueno, la mejor la enfermedad base alimentación, ejercicio, demás, pero hay que tener un seguro. Gastos médicos menores, gastos médicos mayores, seguro social, seguro de vida, educación a la familia para que pueda hacer frente ante la falta de ellos. ¿Qué pasa en caso de un posible divorcio? Bueno, definir desde un inicio cuáles son las cosas que no están sujetas a ser repartidas. Por ejemplo, familias de mucho dinero lo que hacen forman fideicomisos y ahí depositan las acciones de la empresa. De tal manera que si hay un pleito, un divorcio, se podrán pelear cosas materiales, no la propiedad de la empresa. Entonces hay muchas formas de poder hacer un poquito todo esto, ¿no? Y definitivamente yo creo que uno de los puntos más importantes tiene que ver con el flujo del dinero. Oye, ese dinero líquido que está circulando, ¿qué onda con él? Sueldos, vivan de acuerdo al sueldo. ¿Sí? Y obviamente puede haber reparto de utilidades y puede haber condiciones especiales, pero tengan claro, la empresa es la que genera el ingreso para la familia y la familia va a invertir en sus propiedades. El negocio, con los sobrantes, con las utilidades, va a invertir en los bienes del negocio. Un nuevo taller, una nueva maquinaria, sale del dinero de la empresa. Entonces, digo, ojalá estas ideas les puedan ayudar. El tema, la verdad, es un tema que da para estar platicando mucho más tiempo. Sin embargo, ahorita creo que las ideas son generales. No sé si quieran hacer algunas preguntas. Aquí aprovecho y comento. Estoy empezando a escribir un pequeño blog por ahí. Si a alguien le interesa, estoy poniendo ideas como lo que estamos platicando ahorita. Estoy empezando a subir algunos artículos que escribí hace tiempo. Pero la intención es empezar a publicar algo que pueda ser útil para micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar de muchas cosas de empresa familiar, pero yo creo que tenemos que empezar por entender esta relación, ¿sí? La riqueza no es nada más el dinero. La riqueza tiene que ver con las propiedades, tiene que ver con la empresa misma, que es la que nos genera las condiciones de vida que queremos tener en la familia. Carlos, yo esto es lo que tengo preparado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Dejo de compartir. Estoy a sus órdenes si hay alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Alberto. Nos deja un gran aprendizaje la capacitación. Y yo creo que sí dejamos la plataforma para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Aquí pues para que los apoyes. Pueden hacerla por medio del chat. No sé si pueden abrir el micrófono.
Cuauhtémoc. No, venga. Pues yo solamente felicitarlo. Muchas Muy gracias. bien explicado todo. Me encantó su plática. Muchas gracias. Gracias. Muy, muy provechosa para la familia y sobre todo para las empresas. Tener la empresa familiar un poquito controlado por todos, toda la familia es fabuloso como nos lo explicó. Muchas gracias. Gracias, Blanca, por el comentario. ¿Puedo decir algo? Adelante, Alejandro. Hola. Pues muchas felicidades por la plática, estuvo muy interesante. Me gustó el tema eso de separar, por ejemplo, cuando son sueldos o que tengan la familia, pues no. Porque como dices, muchas veces te va muy bien en el negocio y agarran pues un sueldo mayor y luego no lo están reinvirtiendo, entonces es cuando empieza a haber conflictos, pues no, problemas que pues no se invierte en el negocio por irte, no sé, de vacaciones o gastarlo en algo personal. Entonces sí considero esa parte importante que mencionas de que cada quien tenga un sueldo, y ya en base a eso, pues ya si hay ganancias después, ver si se invierte o se entrega, pues, ¿no? Entonces sí creo eso que es importante, pues, ¿no? Porque siempre, pues, creo yo que generan problemas después o conflictos entre las familias y empiezan, pues, discusiones o así, pues, ¿no? Entonces sí siento que es una buena parte de estrategia tenerlo establecido antes de iniciar el negocio, pues, ¿no? Sí, y sumándole un poquito al comentario, Alejandro, de repente la pregunta que hacen es, ¿cuánto nos pagamos? Exacto. ¿Sí? Ahí hay distintas reglas, ¿no? Pero yo creo que la regla más práctica es, ¿cuánto le pagarías a una persona por que haga el trabajo que hace en tu empresa? Por lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es el sueldo de mercado que hay ahí? A lo mejor vas a decir, a esta persona porque haga mi trabajo yo le pagaría 8,000 pesos. Ay, pues yo no vivo con 8,000 pesos, va a decir mi hermano, ¿no? Claro. Bueno, a esta persona yo le pago 8,000. Es el sueldo de base. Y algunas familias generan lo que le llaman un paquete de familia. ¿Sí? El paquete de familia es, te paga los 8,000 pesos de sueldo, pero adicionalmente, por ser hermano, tiene ciertas prestaciones que no tiene un colaborador normal. ¿Sí? Se te paga el celular, se te paga esto, se te paga... Obviamente tienes que medir las finanzas de la empresa. Pero es importante tener claro, porque al final de cuentas, yo no puedo quitarle al negocio todos sus ingresos, porque entonces no va a crecer el negocio. Claro. Entonces, por eso es importante el plan, un plan de negocios que llamamos. Sí, un plan estratégico. Es correcto, así es. Gracias. Gracias, Alejandro. Y bueno, ¿me permites? Adelante, Pedro. Muy bien. Me gustó mucho tu conferencia, me pareció muy interesante. Yo acabo de terminar un curso precisamente sobre las MIPYMES y una de las cosas que se comentó ahí, inclusive se hizo una pregunta, ¿por qué existe ese dicho de que las familias son las peores? ¿No? Los familiares, pues, los familiares. Entonces, que a veces no pretenden o no quieren incluir familiares porque crea una serie de problemas. Entonces, pues, lo desligan, ¿no? Pero cabe lo otro que tú mencionabas, los valores y todo tipo de cosas, que hay en familias que, pues, duran muchas generaciones. Ahí tú pusiste una positiva donde dice que, pues, a veces hasta la segunda familia, hasta la segunda generación no más llega, ¿no? Y yo conozco empresas familiares que tienen años, con varias generaciones, ¿no? Sí. Pero sí, eso es un dato importante que tú mencionas ahí. Lo otro es que tienes razón cuando dice que el negocio está siendo próspero
y empiezan a tener utilidades y utilidades. Entonces, tenemos una cultura, los mexicanos, de que no sabemos ahorrar. Entonces empezamos a comer las utilidades. Pues el hijo quiere un auto nuevo, quiere ropa de marca, la mujer quiere una casa, una colonia exclusiva, y ahí se va gastando, ¿no? Entonces, lo que sucede, pues, es que nosotros debemos entender que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, ahí empezamos a gastar ese dinero que lo podríamos usar como un colchón. Vamos a decir, por ejemplo, los empresarios asiáticos se pasan 5, 10, 15, hasta 20 años trabajando y de ahí empiezan a gastar las utilidades, ¿no? Entonces, es importante que eso se dé a entender en la familia. Ahora, otra cosa importantísima en este caso de los familiares que están trabajando, que puede ser como socios, o puede ser como accionistas, o puede ser como herederos, es precisamente la función que le corresponde a cada quien, ¿no? Eso es elemental, definir para cada quien cuál es su función, ¿no? Y además, una cosa importante es que cuando se establece en familia, el que es el que inicia, el que tiene la idea, el que tiene el capital, como es el dueño, pues no se pone un sueldo. Y eso te va a contrarrestar con tus costos. O sea, si tú eres el dueño, también debe establecerte un salario, ¿no? Un salario con tus respectivas prestaciones. Entonces, por eso es que las pequeñas y medianas empresas fracasan muy rápido. Ese es uno de los grandes motivos que no hemos podido superar nosotros los mexicanos. Es todo, gracias. Gracias, Pedro. Y aprovecho tu comentario, ¿no? Creo que mucho de esto tiene que ver porque normalmente nosotros generamos empresas para sobrevivir. Nació la empresa porque necesitamos mejorar los ingresos de la familia. Entonces, eso nos permite vivir de ahí. Sin embargo, lo que estamos platicando es ya cuando empezamos a ver la empresa como el medio de subsistencia de la familia. Entonces, tenemos que educarnos para administrar esa nueva realidad. Y todos los negocios pasan por esa característica, ¿no? El negocio tiene que sobrevivir primero y después empezará a generar utilidades. Yo siempre pongo el ejemplo de los árboles frutales, ¿no? Tienes que dejar que pase un tiempo antes de que empiece a dar. Al inicio es puro echarle. ¿Sí? Muchas gracias, Pedro, por los comentarios. De nada, gracias a ti. No sé si hay alguien más. Usted no está ahí con el micrófono abierto, pero no sé si tenga algún problema por ahí. Bueno, si ya no hay ninguna duda Hay o una, pregunta. sí, la están poniendo aquí por el chat, Carlos. Ah, ok, perfecto. Esperamos. Adelante, Gilberto. Ok, la pregunta que hace Gilberto es, ¿qué ocurre en los casos donde colocan al hijo al frente de la empresa, pero el padre sigue fungiendo como autoridad? Buena pregunta. Aquí hay que revisar si estamos entrando a un proceso de entrenamiento del hijo, porque muchas veces lo que hacen es, te empiezo a incorporar para que tomes como cambio de apoderado, representante legal, por ejemplo. El padre, bueno, aquí tenemos que ver también si lo estamos dejando al frente de las operaciones del negocio o al frente de la propiedad del negocio. Un representante legal tiene poderes para decidir sobre la propiedad, ¿sí? El director de la empresa no necesariamente decide sobre la propiedad. El director de la empresa decide sobre las operaciones. Entonces, es factible que el dueño de la empresa haya nombrado al hijo gerente
de operaciones o gerente general de la empresa, pero el representante legal siga siendo el fundador. Es decir, está dejando al hijo tomar las decisiones del día a día, pero el solicitar créditos, el emitir pagarés, el vender propiedades, lo sigue reservando el dueño. Entonces es una forma de dividir el círculo empresa con el círculo propiedad. Ahí hay un responsable en el círculo propiedad y está un responsable en el círculo empresa. Y eso es sano. Pero también tenemos que tener claridad que ahí debió de haberse dado un proceso de sucesión directiva, se le llama, cuando tú dejas que tu hijo o cualquier otra persona se quede al frente de las operaciones del negocio. ¿Sí? Entonces, lo que se hace ahí nada más determinar con claridad cuáles son las atribuciones que tiene el nuevo gerente y que tenga claro las atribuciones que tiene el representante legal. ¿Sí? Porque acuérdense que un representante legal en las empresas se les pueden dar poderes y el poder puede ser acotado. Alguien puede tener poder para actos de dominio. Alguien puede tener poder para representatividad nada más. ¿Sí? Entonces, esta parte es bien interesante, pero forma parte de esa evolución de la empresa. Yo lo veo sano, sí, solo sí, está claro el por qué se hace y existe un proyecto de crecimiento de cuadro directivo, le voy a llamar yo. Es un proceso de madurez de la empresa. Y aquí es un reconocimiento para el dueño, porque el dueño ya reconoció que hay alguien que puede dirigir el negocio en su lugar y él puede seguir fungiendo como el responsable de cuidar la riqueza de la familia. En esas ocasiones, normalmente lo que hacemos es, le exigimos al director del negocio que nos dé utilidades para que el negocio pueda seguir generando riqueza a los accionistas. No sé si con esto respondo, Gilberto Lizárraga, perdón, sí. Gracias, Jacobo, por el comentario. No sé si tuvieran alguna otra. Aquí en este tema yo soy como Vicente Fernández, ¿no? Pero no sé, Carlos, qué tanto tiempo nos pueden dar, ¿no? Pero es un tema que me gusta mucho y si hay dudas, con todo gusto. Si no, pues agradecer su atención y paciencia. Bueno, Alberto, parece que ya no hay dudas. Agradecemos mucho a los participantes. Agradecemos de nueva cuenta tu participación. Un gran aprendizaje, como siempre. Muy amena la plática, la charla, todo. Y pues con eso hemos culminado. No sé si tengas algo más que comentar. Nada más, agradecerles, Carlos, Moraima, la invitación, como siempre, con el mejor gusto. Agradecerle a todos los que tuvieron el tiempo de conectarse e invitarlos a que reflexionen un poquito sobre esta temática y hagan lo necesario para que el proyecto empresarial que tienen esté protegido y que ustedes puedan tener un crecimiento en su organización sano y sin riesgos o con riesgos muy calculados en el desarrollo de sus actividades. Felicidades y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy aquí platicando. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes.